buscando lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Va a estar en Salmos 55. Me dio todo el salmo, así que vamos a tratar de hacerlo más sintético y que se entienda. Cuando lo tengan, me avisan y me dicen amén. 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 Este Salmo 55 lo titulé Dios honra al justo. Porque, bueno, este salmo se lo acreditamos a David y dice así la palabra del Señor. Escucha, oh Dios, mi oración y no retraigas a mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Clamó en mi oración y mi desasosiego. A causa de los gritos del enemigo, por la opresión del impío, dice. Porque sobre mí vierten iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón se estremece dentro de mí y terrores de muerte sobre mí ha caído. El temor y el temblor vinieron sobre mí, dice la palabra, y el espanto me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo, descansaría, dice. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah, dice. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde sus lenguas, porque he visto violencias y discordias en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y malicia hay en medio de ella, dice. Versículo 11 dice, solo insidias hay en medio de ellas, y la violencia y el fraude no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi amigo y mi familiar, dice, que juntos nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, dice. Que la muerte le sorprenda, desciendan los vivos al Seol, porque la maldad anida en sus moradas en el interior de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y a Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y oirá mi voz, dice. Él redimirá en paz mi alma de guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y humillará luego. Él que reina desde siempre, por cuanto ellos no enmiendan ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, pero son espadas desenvainadas, dice. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, dice la palabra. No te dejará para siempre caído el justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré, dice la palabra del Señor. Amén. 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 Cuando yo leía esta palabra, bueno, se la acreditamos a David. Sabemos que David pasó por muchas situaciones, ¿no? Fue amenazado, muchas veces buscaban en muchos de sus salmos que ha hecho, buscaban sacarle la vida a él. Entonces, vamos a ver, salmo por salmo, vamos a ir viendo cómo él cómo reaccionaba según a cómo respondía a estas situaciones. Sabemos que David era una persona que muchas veces le era difícil la vida, le pasó muchas situaciones, ¿no? Y hoy cuando
busqué en la semana esta palabra, justo no es casualidad que hoy vemos muchos hermanos con muchas situaciones complicadas, ¿no? Como en este momento la está pasando David. Y yo creo que esta palabra que hoy Dios puso en mi corazón es como para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que nosotros busquemos la solución de la manera que Dios quiere. Amén. 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 Entonces, me fui metiendo en la palabra y fui buscando, y la palabra del Señor me decía, y trataba de buscar el contexto, pero hasta el momento no sabemos en los primeros versículos qué es lo que le atormentaba, cuál era el problema de David. Sí que había enemigos oprimiéndole, eso sí lo sabemos porque en principio decía así en la palabra de Dios. Que él tenía pánico, dice la palabra del Señor, y que era algo muy difícil para él, que lo estresaba y que estaba en peligro. Cuando leía este contexto y veía el contexto de esta palabra, veía muchos hermanos que hoy estamos pasando en situaciones parecidas, ¿sí? Amén. Y el versículo 1, vamos a ir paso por paso, dice así: escucha, oh Dios, mi oración y no retraigas a mi súplica. ¿Qué sabemos de David? Bueno, David estaba en situaciones difíciles, como veníamos nombrando. Lo perseguían, lo amenazaban. En unos salmos, en muchos de los salmos él lo escribe así, en estas situaciones. Y bueno, y él lo primero que hace, dice, él pide oración. Qué importante es la oración cuando estamos pasando estos momentos difíciles, ¿no? Él dice, en su palabra dice, no retraigas a mi súplica, dice. A veces tú y yo pasamos por esos momentos y sentimos pánico. Así estaba pasando David en este salmo. Versículo 2 dice, atiéndeme y respóndeme, clamo en mi oración y mi desasosiego, dice. ¿Sí? O sea que él tenía situaciones que hasta incluso podemos ver que no podía dormir, podía pasar, que una situación difícil. Cuando él pensaba en esta situación, le generaba terror. Y muchas veces nosotros estamos pasando por momentos así, ¿no? Que nos causa terror. Versículo 3 dice, a causa de los gritos del enemigo, por la opresión del impío, dice, porque sobre mí vierten iniquidad y con furor me persiguen, dice la palabra del Señor. Hasta ahí no sabemos quién es, ¿sí? ¿Quién es el enemigo? No lo dice la palabra todavía. Pero sabemos que alguien estaba como generándole esta inquietud, este momento desagradable, este momento donde él quería tirar la toalla, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo lo haré descansar. ¿Sí? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando había escuchado esta palabra y escuchaba todas las peticiones y todas las cargas, se me venía a la mente este versículo, este capítulo de Mateo 11:28, ¿sí? Tenemos que venir a Él y humillarnos y descansar en Él. Decir, yo te entrego todo. Muchas veces la escucho a Marina, dice, yo le dejo todo al Señor. Y así es, hay que dejarle todo al Señor. El Señor sabe cuándo va a actuar, ¿no? Amén. Amén. Versículo 4 dice, mi corazón se estremece dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. El temor y el temblor vinieron sobre mí y el espanto me ha cubierto. ¿Qué pasaba acá? David estaba mirando su interior, miraba su forma de actuar, ¿no? Lo que sentía, ¿no? Que era verdad, él tenía pánico, él tenía temblor, tenía algo que lo generaba, ¿no? Acá ya en el Salmo ya David ya estaba grande, pero viste que no tiene nada que ver la edad. Dios trabaja con nosotros, no importa la edad, ni el año, ni nada. Dios quería trabajar con David en ese miedo, en ese temor.
Sabemos que David miraba todo por dentro, ¿sí? Esta situación él lo estaba afectando, como cuando hoy escuchaba a los hermanos, muchas situaciones nos pone mal. Esas situaciones nos afecta al organismo, lo físico, ¿sí? Por eso hoy el Señor me decía que tenemos que dejarle los problemas a Él, ¿sí? Amén. 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 Cuando nosotros pasamos eso, bueno, este salmo me identificaba con lo que hoy decían los hermanos, que estamos pasando momentos difíciles, momentos desagradables, ¿no? Pero hay que dejarle las cosas al Señor. Amén. Versículo 6 dije, ¿quién me diese alas como paloma, volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Qué está diciendo David? David le quería escapar al problema. ¿Sí? David como decir, bueno, ahora me quiero tomar vacaciones de ese problema. ¿Sí? Esta dificultad quisiera abandonarla, quisiera tirar la toalla, decía. Pero Dios nos invita a que nosotros seamos valientes, ¿sí? Que nos refugiemos en Él. Recordemos que David tenía el corazón de Dios, ¿no? Era un hombre valiente, un hombre que hasta ese entonces ya había enfrentado a Goliat. Mire todas las cosas. Y Dios le dio victoria. Muchas veces. Entonces, cuando a veces estamos en situaciones difíciles, también recordemos que Él nos sacó de muchas, ¿no? Amén. Él nos sacó de muchas y no va a volver a sacar. Amén. Amén. Porque Él es poderoso. Amén. Versículo 7 dice, huiría lejos. A veces nos pasa que nos queremos escapar, ¿no? Del problema. No importa acá si sos líder, si sos congregante, si sos pastor. A todos nos pasa, ¿sí? Y a veces todos nos queremos escapar. Pero bueno, entonces ahí donde uno tiene que pensar o preguntarse qué quiere Dios con esto, ¿no? O qué nos quiere enseñar. O quizás no sea algo de enseñanza, sino sea un chequeo de fe, ¿no? Chequeo de fe. O quizás sea algo que un pecado que no tenés que volver a repetir. Quizás sea algo diferente, ¿no? O también puede ser, hay distintas formas, porque Dios trabaja de distintas maneras. Capaz Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Muchas veces nosotros dependemos de nosotros mismos, ¿no? Pensamos que nosotros podemos todo. Y bueno, ahí hay que ver en ese sentido qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. 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 Pero sabemos que Dios es grande y poderoso. ¿Cuánto lo queremos en esta Amén. vida? Amén. Y que Él nos va a sacar. Amén. Nos va a Amén. sacar de esta situación. De esta situación que sabemos cada uno. Que nosotros tenemos en nuestros corazones. Él nos quiere llevar a un punto. Él nos quiere sacar de esas situaciones. Hay esas situaciones que para nosotros es imposible, pero para Dios no lo es. Amén. Amén. Ahí estaba David, ¿sí? Como paloma volaría, dice. Se quería escapar y descansaría. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 40, 30, 31, dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevo vigor, se levantarán vuelo como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. Amén. Palabra clave, ¿no? Los que esperan en Jehová, tenemos que esperar en el Señor. Amén. Amén. David en este salmo no quería esperar, quería huir. Enfrentar los problemas a veces es difícil, pero no es la solución huir tampoco. Esperar en el Señor sí es bueno, porque el Señor tiene cosas buenas para nosotros, para los que lo aman al Señor. Amén. Versículo 9 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde sus lenguas, porque he visto violencia y discordia en la ciudad. Día y noche rodean sobre sus muros
e iniquidad y malicia hay en medio de ellas. Solo insidias hay en medio de ellas, y violencia y fraude no se apartan de sus plazas, dice. Y ahí empieza a hablar David, ¿no? En este versículo. Y ahí empezamos a ver un poquito a quién se está refiriendo, ¿no? Y a poquito vamos a ir descifrando lo que nos dice la palabra del Señor. Sabemos que él estaba en angustia, que sabía que había unos enemigos que le causaban esa angustia, que le generaba esta depresión, que estaba ansioso, ¿sí? Y dice, destrúyelo, Señor, a estas personas que me causan caos, desorden, confusión, decía David, ese hombre que había ganado 1000 batallas. Ahí vemos de la palabra de Dios que no hay excepción, a veces no importa quién sea, puede tocarnos a cualquiera. Y esto lo afectaba a David, ¿sí? Y también a la población. Versículo 12 dice, porque no me afrento un enemigo, lo cual habría soportado, ni me alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi amigo y mi familiar, dice, que juntos nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que por lo que vemos no era alguien desconocido, ¿no? Era íntimo suyo, un guía, un familiar. Cuando yo leía la palabra decía, bueno, puede ser Saúl, pero Saúl no era el amigo. O sea, entonces ya sabemos que Saúl no era. ¿Y a quién hacía referencia? ¿Quién era ese hombre? Lo vamos a encontrar en la palabra del Señor en 2 de Samuel 15:31. Y dice así la palabra. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Por ahí muchos no escucharon este nombre. Ahitofel era un hombre quien compartía con David, juntos adoraban al Señor, era un consejero de David, ¿sí? Y era Ahitofel, cuando yo empecé a buscar un poquito más de este personaje, era el abuelo de Betsabé. ¿Quién recuerda el pecado que hizo David, no? Con Betsabé. Y ahí es como que uno cuando empieza a buscar al Señor empieza a entender un poco, ¿no? A buscar, a meterse con la palabra del Señor y empezamos a entender lo que Dios quiere decir para nosotros. Ahí recordamos que David peca con Betsabé, hizo adulterio, ¿sí? Y después, lo que hizo David que manda a matar a su esposo. ¿Y qué le dijo el Señor a través de Natán? Le dijo que tendría consecuencias en su vida, que la espada nunca se iba a apartar de su casa y de su familia. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 12:10. Y ahí empezamos a armar este rompecabezas y ver cómo el Señor empieza a hablarnos en nuestras vidas y por qué pasan las cosas, ¿no? Van pasando las cosas en la palabra del Señor. 2 de Samuel 13, también vemos que Amnón era uno de los hijos de David que abusa sexualmente de su hermana llamada Tamar, hermana de Absalón. Y mire cómo un pecado entró a la familia de David y empezó a desmoronar todo. Y ahí Absalón manda a matar a Amnón. ¿Y qué hace Absalón? Empieza a robar el corazón del pueblo. ¿Qué hacía a todos los israelitas? Absalón, el hijo de David, que venía al rey por juicio o quisiera que le resolviera un asunto, lo que hacía él es ganaba el afecto de ellos y les decía que el padre estaba ocupado, o como que David estaba ocupado, que no lo podía atender, y lo que hacía Absalón era atraer el afecto de cada israelita, y de a poquito se fue ganando los israelitas. Y así como se empieza a engendrar toda esta historia, ¿no? Ahitofel era consejero
¿sí? El consejero Aitofel es el que traiciona a David. Entonces, Aitofel se junta con Absalón, ¿sí? Para aconsejarle cómo derribar a David, ¿no? Entonces, David, ¿qué hace? David manda a otro consejero llamado Usaí, que era amigo y consejero del principal de David, a aconsejar a Absalón. Ahora, ¿qué tenemos? Dos consejeros aconsejando a Absalón. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver, después yo les voy contando la historia. El consejo de Aitofel lo vamos a encontrar en 2 de Samuel 17, capítulo 17, 1 y 2. ¿Qué le aconseja a Aitofel? Le dijo a Absalón que yo cogeré 12.000 hombres, dice la palabra del Señor, y levantaré y lo seguiré a David esta noche, y le caeré sobre él mientras él esté cansado y débil. Ese era el consejo de Aitofel, que era en principio amigo de David. Entonces Absalón lo que hace, manda a llamar a Usaí, Arquita, y quería escuchar lo que también le decía este consejero. Y en 2 de Samuel 17, 7 y 8 dice, le decía a este consejero llamado Usaí, le dijo, tú sabes que tus padres y los suyos son hombres valientes. David es un hombre de guerra, necesitar juntar un ejército de todo Israel y ir con él. O sea, como que él le decía que no era el momento. Y acá en esta situación, ¿no? Vemos como no era Dios el que iba actuando acá. Dios estaba dentro de esta situación, porque a Dios nada se le escapa. ¿Sí? Amén. Y el consejo de Aitofel no se cumplió. Versículo 15 dice que David decía que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos del Seol, porque la maldad anida en sus moradas en el interior de ellos. Hasta ahí David es como que estaba medio como quería impartir justicia. Pero después vamos a ver en el versículo 16 cómo David se recapacita y cómo empieza a depender de Dios. Y ahí es donde yo quiero llegar. Que no importa la situación que estemos pasando, que empecemos a depender de Dios. Amén. Amén. Versículo 16 dice, en cuanto a mí, Dios, clamé y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamé y él oirá mi voz, dice. Él redimirá en paz mi alma de guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, dice. Dios oirá y humillará luego. Él que reina desde siempre, por cuanto ellos no enmiendan ni temen a Dios, dice. Amén. Entonces, ahora vemos cómo él cambió, ¿no? Él ya no quiere justicia por él mismo, David. Él ya recapacita y ahora en vez de pedir venganza se refugia en el Señor. Amén. Que es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hoy, esta noche, el Señor me decía. Amén. En el versículo 6 del Salmo decía que David buscaba escapar, ¿sí?, de la situación. Y ahora él cambió y ahora está pidiendo refugio a nuestro Señor, ¿no? Cuando estemos pasando momentos difíciles como esta noche, hoy Dios me dice que nos refugiemos en Él. Amén. Que dejemos nuestras angustias, nuestras ansiedades, ¿sí? Sí podemos quejarnos al Señor, pero al final tenemos que declarar nuestra confianza en Él. Amén. Versículo 18 dice, Él redimirá en paz mi alma de guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Acá David ya reconoce que esta batalla no es la de él, es la batalla del Señor. Amén. Amén. Ya no voy a pedir venganza ni muerte sobre mis enemigos.
sino voy a pedir refugio en Dios. Amén. Es lo mejor que podemos hacer esta noche, refugiarnos en nuestro Señor. ¿Sí? Amén. Cuando sentimos que somos atacados indebidamente o como cuando estamos pasando momentos difíciles, es el momento donde nosotros tenemos que agarrarnos fuerte de la mano del Señor. Amén. Y es lo que me decía el Señor cuando escuchaba cada una de las peticiones. Versículo 19 dice: Dios oirá y los humillará, luego, el que reina desde siempre, por cuanto ellos no se enmiendan ni temen a Dios. David es humano como nosotros, ¿no? Él sentía muchos sentimientos de la situación que estaba pasando. Y veía que la gente no cambiaba su conducta y que no tenían temor de Dios. Pero Dios, la palabra de Dios dice que Él reina para siempre, el Señor. Amén. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor. Amén. El trono de David estaba en riesgo y Absalón quería tomar el trono. A veces hay situaciones que nos llevan a hundirnos, ¿sí? A tener pánico. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a sacar. Amén. Amén. Versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. David acá ya no se queja. Sí describe el tipo de persona que se levanta contra él. ¿Qué eran ese tipo de personas? Esas personas que engañaban. ¿Sí? Personas que decían cosas suaves como el aceite, pero no lo era. Acá dice David: yo estaba en paz con Ahitofel, pero él violó su pacto, dice. Hay una traición, como veníamos viendo en los capítulos anteriores, de Ahitofel. Y cuando decía Ahitofel, que era una persona conocida, ¿no? Que lo conocía mucho David, ¿no? Y a veces sentimos como... Qué feo, ¿no? Cuando a veces uno le cuenta sus cosas a una persona conocida. Yo me ponía en la palabra y me ponía en el lugar de David también. Y cuando uno le cuenta las cosas a alguien y después lo traiciona, ¿no? Cuenta todas sus cosas o cuenta su intimidad, como sus luchas, ¿no? Y bueno, ahí es esto es lo que yo sentía cuando leía la palabra, ¿no? Y como Ahitofel se ponía en contra de David, alguien que lo conocía muy bien. Lo cataloga como la palabra de Dios como que violó el pacto, lo traicionó su amistad que tenía. Y versículo 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, pero son espadas desenvainadas, dice. Sus palabras eran como mantequilla. Sus palabras eran blandas, ¿sí? Pero el corazón de Ahitofel estaba en guerra, ¿sí? Las palabras eran como espadas desenvainadas, dice. Cuando mira alrededor, ¿no? David pensaba que Ahitofel era imparable. Sabemos que David no podía hacer nada, lo mismo que nosotros, solo depender del Señor. En estas situaciones que estamos pasando, solo dependemos de nuestro Señor, ¿sí? Hay que dejarlo en la mano del Señor, ponerse en confianza, Señor, confiar en Él, ¿sí? Y sí, lo que veía en versículos anteriores era seguir orando. Él oraba de día, de tarde, de noche, ¿sí? Dice la palabra. Versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga. Este versículo me tocó mucho. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no te dejará para siempre caído al justo. Amén. Así que nosotros no vamos a estar para siempre caídos.
Amén. ¿Mm? Amén. Dios honra al justo y nos libera. David reconoce que estaban alrededor de él y aunque pasaban cosas, ¿sí?, él confiaba en el Señor, ¿sí? Aunque engañaban a otras personas, a israelitas, con palabras, él seguía confiando al Señor. David reconoció una verdad, y esa verdad era que el Señor no lo iba a dejar para siempre caído, al justo. Dios levanta al justo, y hoy esa palabra me tocaba, y esa palabra que era que Dios quería que les comunique, que Dios no nos va a dejar caídos. Amén. Amén. Versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y los engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. 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 ¿Qué le pasó a Ahitofel? Para cerrar un poquito esta historia, que nos sirve a nosotros también para reflexionar. Al no ser tomado el consejo, él toma una decisión, Ahitofel. Y está en 2 de Samuel 17:23. Muy tristemente se termina quitando la vida. Se ahorcó.